En este momento estoy duplicando toda la capa y poniéndola en modo multiplicar. Esto es un truco de fotografía que se utiliza para darle más densidad a los colores. Se hace una copia de la imagen, se le pone en modo multiplicar y luego se juega con la opacidad. Los colores pueden quedar más intensos y tener como más cuerpo cuando se trabaja de esta forma. Entonces, una vez que se están cuáles son de la imagen que mejoran con esta operación, se dejan estas partes y se van borrando con una goma con bordes muy difuminados. Se van borrando las partes que no se desean. De esta forma se pueden lograr iluminaciones generales muy interesantes. Los colores se vuelven más oscuros y más saturados, similar a lo que pasaba con la herramienta Burn sobre exponer. Una vez que nos convence, podemos acoplar con control E las dos capas y dejarlas en una sola capa para seguir trabajando normalmente. Y ahora vuelvo a repetir la operación, pero esta vez modificando una vez más los tonos generales de la imagen para ver si hay algo que pueda mejorar, variando un poco los dominantes de cada imagen. En este caso, entre a tono saturación, pero en vez de modificarla en el canal general, lo modifico en el canal de rojos, por ejemplo. Entonces voy llevando los rojos hacia violetas y después puedo prender y apagar y ver entre las dos capas cuál me gusta más. Aplicamos corrección selectiva Es importante tomarse el tiempo necesario para ir viendo qué sucede con cada color. Si movemos un poco los sliders hacia un lado y hacia el otro. De esta forma podemos apreciar todo el espectro posible de posibilidades en esta imagen y asegurarnos de llegar a un resultado lo más cercano a lo que queremos. Algunos colores generan la ilusión de que se vienen hacia adelante, otros parecen irse hacia el fondo. Ya Van Gogh habló de esto en sus pinturas y en sus investigaciones sobre el color. Y estas herramientas nos dan esa posibilidad de ver qué valor y qué tonos son los adecuados para cada parte. Es muy En este caso estoy dejando pequeñas zonas de la versión más azulada que terminé generando de la imagen, y esto me permite sumar una nota más a la armonía cromática del general de la imagen y volverla quizás un poco más interesante.
Esto es similar a lo que en cine se conoce como corrección de color, que es lo que se hace finalmente después de la edición, como parte del montaje final. Y vale la pena dedicarle todo el tiempo necesario. Vencer una vez más la ansiedad de dejar la imagen terminada y dedicarle horas a probar alternativas de color, porque va a ser de las decisiones más importantes que uno puede tomar a la hora de generar un ambiente particular con una imagen. Utilicemos entonces diferentes herramientas como niveles, corrección selectiva, tono, saturación, brillo y contraste, aplicándolo al canal general o a cada canal por separado. Y finalmente voy a jugar con la composición y el entorno para probar a la vez que alternativas con el color, alternativas con el espacio y la composición. Una vez más la imagen me está pidiendo ser un poco más apaisada, tener un formato más cercano a al 16:9 de cine, 16:9, y se hace más evidente cada vez más la importancia que tiene, que va teniendo el paisaje, el entorno, con respecto al comienzo de este proceso en el cual el personaje es el centro. Ahora el entorno, el lugar donde está, lo que este personaje acaba de descubrir, parece ser el eje de esta pintura, como lo era también en las pinturas de Odd Nedrum, donde ese desierto tormentoso que rodeaba las figuras cargaba a la psicología de estas figuras con una atmósfera particular. Al mover estas grandes masas de objetos, presto atención a cómo se modifica el resto de la composición y cómo las líneas de dirección van cambiando. Con la herramienta de marco M, voy definiendo cuáles van a ser los límites de la imagen en todos los sentidos. Y achico la imagen para poder ver una vez más el conjunto, la forma principal, la forma general que tiene esta composición. Y con la herramienta de transformar y el botón control apretado voy deformando una vez más los elementos, prestando atención a las direcciones que genera estos cambios. Una vez más voy a hacer la estructura básica para entender un poco dónde estoy ubicado, cuál es el horizonte aproximado y a dónde van las líneas de fuga a un nivel muy general de las estructuras del fondo.
estoy creando una capa intermedia de niebla con un trazo muy abierto, muy difuminado y bastante transparente para poder separar un poco las ruinas del fondo del resto de la imagen y hacer una distinción un poco mayor de el primer plano y los otros planos de fondo. Todo el tiempo una ilustración, una pintura, está jugando permanentemente entre la representación figurativa y la abstracción. Entonces tenemos que estar permanentemente atentos a lo que queremos representar, pero también a cómo lo estamos representando y ver las formas como descripciones de objetos reales, pero también como simples manchas abstractas adyacentes unas a las otras. Un chequeo final de pasar la imagen a monocromo para volver a chequear los niveles, los valores quiero decir, y entonces
reconocer cómo está planteada esta imagen, en la cual en general el fondo nunca llega a ser tan oscuro como el plano medio, que ya comienza a ser un poco más oscuro, y el primer plano y el primerísimo plano, podríamos decir, son los que tienen mayor nivel de contraste, zonas más oscuras y zonas más claras que llegan casi hasta el blanco, mientras en el fondo eso no sucede, hay un nivel de contraste menor. Bueno, tras chequear los últimos pasos de la imagen, una vez más giro la composición horizontalmente. Finalmente me voy a decidir por esta vista, por una cuestión de que el espectador va a leer primero a la figura como primer elemento, para luego continuar la vista a través de probablemente sus manos, el objeto que tiene en sus manos, pasar por el fondo y llegar hasta la imagen, el elemento de la fuga radiactiva o lo que sea que es esto que acaba de encontrar esta figura. Bueno, tras chequear el general de esta imagen, voy a dar por finalizada esta composición. Podría seguir eternamente agregando detalles y llegando a diferentes niveles, pero es importante recordar que la búsqueda, al menos en esta imagen, dentro de esta forma de entender al concept art, es una imagen que está hecha para ser leída rápidamente, sin buscar demasiado nivel de detalle de descripción, una descripción muy ajustada de materiales, objetos, sino más bien una introducción general que dé una idea aproximada de una cierta estética general para un proyecto. Bueno, espero que haya sido de su interés y muchas gracias por haber llegado hasta el final de este curso.